Vamos a aprovechar que ya te tenemos aquí, Cris. Muchísimas gracias por haberte acercado. Un placer. Felicitaciones por la película. Muchas gracias. Creo que de todo, mirá que he visto muchas películas durante el Bafisi y sin embargo tu película es a mí eso de generar empatía en el cine, yo por lo menos que tengo esta práctica tan habitual de ir al cine y esa sensación de quedarse plasmado en la butaca mirando la película, una película no es algo que lamentablemente se dé todas las veces que uno va al cine, es algo que me sucedió en particular, fue mi experiencia personal, me pareció increíble la película y te quería preguntar, en primer lugar, porque te escuché decir por ahí a otro colega, le decías que había como una relación en tu pasado con esto de andar por los techos de tu casa o de los vecinos y, bueno, con llevar a cabo una película como tal. Total. Ahora, de esa experiencia, ¿qué es lo que a vos te llevaba a subirte a andar por los techos? ¿No era la influencia de algún videojuego tipo de House of the Dead o algo así No que vos tenés que... yo tengo 40 años. Bueno, más o menos, pero bueno. Mira, primero quiero agradecerles a ustedes, antes de decir hola a la gente, quiero agradecerles y decirles hola a ustedes, porque la verdad es que para nosotros, para vos y para tu equipo, un hola y un gracias, porque para nosotros y para una película como la nuestra es importantísima la difusión. Yo soy director y también coautor de Gatillero, entonces hay mucho personal ahí y por eso es un placer y una alegría venir a poner el cuerpo, la energía y las ganas aquí con ustedes. Así que primero es un gracias enorme. No, por favor, y después, siendo esto que vos me preguntás, que está buena la pregunta y está bueno que hayas recordado eso que he dicho. Sí, Gatillero y el inicio de esta peli tiene como muchas patas, es una mesa con muchas patas. Esta es una de ellas y es un deseo y una intención mía porque a mí me gusta mucho el deporte, me gusta mucho el entrenamiento, me gusta sé manejar autos a velocidad, o sea, fui doble de riesgo, entonces sé manejar autos a velocidad, sé manejar motos, sé usar armas, me gustan las artes marciales y sé artes marciales. Y hay algo, he hecho mucho tiempo parkour, entonces hay algo con lo físico que me gusta muchísimo, porque además va con mi ser, soy una persona con mucha energía, muchísima, entonces hay algo que tiene Gatillero de correr y de una exigencia física a las personas que estábamos detrás de cámara, tanto como estaban adelante, que a mí me sedujo un montón. Entonces sí, claro, yo en mi barrio, en Pergamino, que es la ciudad donde yo me crié, digamos, aunque nací en Altagracia, Córdoba, me crié en Pergamino, sí, me acuerdo que me subía con mi hermano a los techos y corríamos y nos bajábamos tipo en la otra cuadra. O sea, pasábamos por los techos de todos los vecinos, eso no hay que hacerlo, pero bueno, nosotros éramos chicos, lo hacíamos. También he andado mucho en la calle, la verdad, y hay cosas hay situaciones en las que he estado que me enorgullecen y otras que no, y siempre escapamos corriendo. Sí. Cuando había que zafar, se corría. Entonces, digo, y después, por otro carril, a mí me ha gustado mucho correr como deporte también. Entrenado para correr. Entonces, bueno, claro, ¿cómo no hacer cámara en Gatillero? Que estamos hablando de una película en plano secuencia, donde el personaje corre y escapa, y yo con la cámara corro detrás, registrando. Pero ahora, entendí toda esta parte que nos describís, ¿no? Pero ¿cómo haces para trasladar todas esas habilidades en todo un equipo técnico y actores y actrices que estaban detrás de todo esto? Lo primero que se me viene es generando confianza, porque generé confianza en todos como para que me sigan en este barco que nadie sabía hacia dónde iba, aunque entendían que yo sabía, pero el rumbo preciso al corto plazo no era muy sabido. Yo igual sí lo tenía muy claro porque soy una persona que tiene un aspecto muy informal. Soy una persona muy ordenada para trabajar, muy formal. Tengo todo muy preciso, o sea, tengo todo muy desarrollado. Soy tipo el nerd de los Excels, un Excel para cada cosa, hasta para una estructura narrativa, te digo, para escribir tengo mis Excels. Sí. Entonces,
La verdad, la confianza la generé a base de trabajo. Claro. Entonces ahí luego cuando había un sostén de confianza, el equipo, primero los productores, el elenco, el equipo, me fueron siguiendo y así pudimos hacer que Gatillero sea posible. Luego, pero siempre en ese terreno abonado por la confianza, todos se prestaron a la locura y al riesgo. Sí. Y después, soy muy bueno convenciendo a la gente de que haga lo que quiero que haga. No puedes ser director de cine si no puedes convencer a la gente de que haga lo que ¿Te vos querés. costó convencer a más de uno en esta ocasión? La verdad es que no. Okay. La verdad es que no, porque mi productor, que había unos pilares principales para sostener esta película. La casa productora es Duca. En Duca están, el corazón de Duca son Pablo Udeño, Mariana Flores, Enrico Udeño, y el productor principal de la película es Duca. Hay otros productores asociados, están mis amigos de Perspectiva Producciones, pero el productor principal es Pablo. Yo conozco a Pamela Livia Delgado. Sí, Pamela es productora Fue ejecutiva. compañera mía de mi primer trabajo hace 25 años atrás. ¡Wow! Sí. Pam es productora ejecutiva y también es productora ejecutiva de una película que estoy terminando en estos días. Mirá. O sea, estamos trabajando mucho. Vuelvo para atrás. Pablo Udeño absolutamente siempre confió en mí. Siempre confió en que yo iba a hacer una película de la cual iba a estar él orgulloso como productor. Sí. Y además, él es una persona que yo admiro y quiero mucho, además de ser mi productor. Después de haber sido mi productor, es mi amigo. Sí. Entonces, yo lo escucho un montón, lo escucho mucho, le doy participación en decisiones creativas. Al final del día, es cierto que soy una persona que antes de comenzar un proyecto pide el control pleno. Y el control pleno viene con una confianza, un pedido de confianza plena, y en contraprestación ofrezco un trabajo desmesurado o sea, pocas personas saben todo lo que yo trabajo. Algunas lo imaginan, pero pocas lo saben. Y ni siquiera mi novia, que vive conmigo, porque a veces me levanto muy temprano para no despertarla y trabajar en los fines de semana. Entonces, mi contraprestación es mucho trabajo, y en ese combo y en ese acuerdo me dan el control y me lo voy ganando también. Sí. Y ahí puedo desplegar todo lo que necesito para que suceda algo como Gatillero, que es algo muy arriesgado y que es una apuesta. O sea, Gatillero es una película donde absolutamente el 99,9999 de lo que hicimos podría haber salido mal. Claro. Porque filmar en una dinámica de plano secuencia es dificilísimo. O sea que vos no es que le alivianaste el trabajo a los productores, les marcaste el trabajo como debía de ser. Mira, no, se los compliqué, porque la verdad se lo compliqué a todos y a todas, porque hacer una película en plano secuencia es un riesgo, es una complicación, porque entiende desandar el camino y el aprendizaje que tenemos de sobre cómo se hace cine, y descubrir nuevas maneras. Y todo lo que sea descubrir nuevas maneras requiere una intención y un fuego de las personas que tienen que descubrir esa nueva manera, que, bueno, a veces es más cómodo hacerlo como ya lo hacíamos. En este caso, es como que decíamos, bueno, está bien, así se hacía en otra película. En esta, ¿cómo lo hacemos? Y ahí empezamos a trabajar, y por eso hice una gran preproducción de muchos meses. Yo soy muy trabajador, nunca llego a filmar sin saber los planos, sin haber ido al lugar. A veces por situaciones que he hecho para otros directores, porque yo he dirigido segundas unidades para otras personas. He sido segundo director de una serie en Colombia, por ejemplo, donde seguía un director principal que admiro un montón. Entonces, he estado en muchos contextos como director, pero a todos llegó muy bien preparado, muy bien, lo mejor que pude. Yo sé todo lo que hay en riesgo a la hora de filmar, y sé que soy una persona a la cual el conocimiento y el trabajo previo le brinda el contexto de seguridad que necesita. Sí. Entonces me coloco en el lugar donde quiero estar, que es seguro. Para estar seguro tengo que llegar bien preparado. Entonces en Gatillero fui muy bien preparado, y eso lo hice con una gran preproducción. Claro.
Sí, mucho trabajo. Filmaron a fines de 2023, ¿verdad? Mira, es muy divertido. Yo soy muy malo para los años. Todo lo, en palabras de mi productor, lo obsesivo que soy con el trabajo y algunas cosas, en otras no lo soy. A nivel que te digo, he llegado de filmar, de estar viviendo en Colombia 3 meses, llegar acá, estar en Ezeiza y tener que decirle al taxi la dirección de mi casa y no saberla. Claro. Me pasó la última vez que volví de filmar de Colombia también, de Mendoza, en Aeroparque, y digo, ¿a quién se la pido? Entonces, para los años soy muy malo. Sí te voy a decir, y que filmamos en el octubre que hubo elecciones. Sí, te iba a decir eso, porque le escuché a Julieta decir que sí, que estaba como ahí cerca la época de las elecciones. Exacto. Sí. Así que tiene que haber sido por ahí. Sí, total. ¿Y cuánto duró ese rodaje? Mirá, es difícil precisarlo en días de filmación, porque hubo días en los cuales fui y no filmamos. Esto es parte del confiar, porque yo veo tu cara cuando te digo días que fui, vos sos productor. Yo te digo, bueno, vamos a ir con el equipo, con los actores, o sea, por otro carril. O sea, te estoy diciendo, lleva catering, vas a pagar sueldos, vas a dar altas de AFIP. Yo no puedo no pensar en los números, porque fui 15 años asistente de dirección. Me gusta mirar los presupuestos de las películas y de los proyectos en los que trabajo. Me gusta meterme en todo, ¿viste? Entonces digo, bueno, te estoy diciendo, vas a llevar vehículos, tenés que pedir permiso, todo lo que se necesita para filmar, pero no filmo ni una página de guión. Es como, suena a priori como lo antiproductivo. Sin embargo, en realidad es, por ejemplo, iba a hacer algo que después nos servía un montón, que era explicarle a toda la gente lo que teníamos que hacer en un recorrido, en un plano secuencia que después iba a tener 7 kilómetros. Entonces, recorríamos, como si yo te dijera, 7 kilómetros son 70 cuadras, donde atravesábamos y yo explicaba, bueno, cuando pasamos por acá, este es un buen lugar para esconder el vehículo de apoyo, tenemos que pedir permiso en esa cochera para tener una base, para tener un monitor para que yo pueda ir y mirar, porque vamos a entrar a un lugar donde hay una escena de diálogo en la cual no quiero hacer cámara. Entonces, en este momento, después de que salto este tapial, le doy la cámara a Iñaki, que era el otro cámara, y yo me voy, me esperan ahí. Bueno, ¿dónde ponemos el generador para que tener esto? No, bueno, pidamos electricidad. Toda esa coreografía, o sea, está la coreografía de delante de cámara y la coreografía detrás de cámara. Entonces, eso lleva un montón de tiempo y tuve que ir a explicarle a la gente qué teníamos que hacer. Entonces, la verdad es que ya ni sé los días de filmación, pero fueron muy pocos, porque la película, si bien luce como una única toma, como un único plano secuencia, no es un único plano. Por cuestiones de seguridad no se podía hacer, porque yo no iba a permitir que le apunten a un actor o a una actriz con un arma que tenía una bala de fogueo. Hay muchas situaciones de gente apuntándole a esta distancia o a esta, a otras personas, y eso no se puede hacer con una bala de fogueo cargada. Sí. Pero luego de esa escena salía el personaje y tiraba un par de tiros. Entonces el arma tenía que estar cargada. Por eso el arma tenía que estar cargada previamente. Exacto. Claro. Entonces de ahí me vi obligado a hacer cortes. Sí. Que son muy pocos. La película está igual, o sea, quiero decir, no es un plano secuencia, la verdad, es lo que no se podría hacer, pero no son muchos tampoco. Claro. O sea, por eso los días de filmación son muy pocos. La idea de la puesta en ese sentido se conserva, más allá del truco, digamos. Total, es que además, si iba a ser una película que iba a filmar 4 páginas de guión por día, o 5, o 6, o 7, como se filma hoy, yo he filmado hasta 15, pero para eso la hacía sin plano secuencia. O sea, la propuesta era ser lo más fiel posible. Entonces yo dije, bueno, hay un límite. ¿Cuál es el límite? La inseguridad. No voy a cruzar ese límite. Porque no le voy a apuntar con un arma de fogueo, me voy a apoyar un arma en la cara a alguien. Entonces ahí me vi obligado a meter algunos cortes, porque tampoco es que yo quise cambiar el guión,
porque podría haberlo hecho para que no le apunten con el arma, pero era rarísimo. No, pero además por lo que vos comentás, estaba todo el barrio intervenido, porque si una escena empieza 7 kilómetros después, o sea... Todo el barrio. O sea, en la película yo la puse en plano, en un mapa. Primero la película, antes de ser un guión, fue un calendario, donde yo diseñé cómo entendía yo que se podía llevar adelante una película de estas características. A mí me encantan los Excel, como ya lo dije, entonces hice un Excel con un calendario. Luego de eso, dentro de ese calendario estaba el guión. Con ese calendario y una sinopsis, se la conté a Pablo Udeño y me dijo, yo estoy. También había una idea de presupuesto, porque lo sé hacer. Entonces dije, bueno, la película puede salir tanto. Y ahí yo la quería hacer en una sola única toma. Después empezamos a escribir el guión y Pablo Udeño con su amor y su inteligencia y su elegancia y su conocimiento, me dice, después de leer el guión, me dice, Chris, la primera versión la escribimos en muy poco tiempo junto a Clara Ambrosoni, mi co-guionista, le diría 1 mes y 7 días. La leyó Pablo y me dijo, Chris, es una gran primera versión. La verdad que han hecho un gran trabajo. No creí que lo iban a hacer tan rápido y tan bien. Conversamos sobre los puntos a retocar y largamos la versión que luego fue con la que fui a la isla. ¿Por qué? Ahí con amor Pablo me dijo, yo creo que puede ser peligroso hacerla en una sola toma. Y yo le dije, claro que sí, Paul, no se va a hacer en una toma. Ya nos dimos cuenta porque yo no quise soltar algunas escenas que implicaban situaciones de riesgo y con armas cargadas. Después de eso pasé con ese guión a hacer una segunda versión que nos conforme a nivel narrativo. La terminamos, lo dejamos descansar tipo 2 semanas, me lo sé el calendario porque lo hice yo, y en un mes nuevamente cerramos el guión. Con ese guión trabajé aproximadamente 2 o 3 meses en el barrio. Primero salí a encontrar ese lugar. Una vez que lo encontré, que fue Isla Maciel, sí, que nos recibieron muy bien. Cachito de la isla nos recibió muy bien. Entendimos, me fui a tomar unos mates con él, entendí que era el lugar donde yo podía hacer lo que necesitaba y que él nos podía brindar esta especie de Cinecittà, que yo necesitaba porque la película necesitaba que yo pueda entrar a una casa, salir por un tapial, subirme a un auto y hacer cosas muy divertidas y hacer una gran invasión con respeto, porque necesitábamos eso. Y de ahí pasé a volver a escribir el guión, porque lo coloqué en el mapa. Hice un trabajo de maqueta con mi director de fotografía, mi asistente de dirección y una ayudante de dirección, Lautaro Perín, Martín Sapia y Male. Y luego de que tuve ese guión puesto en mapa y una película filmada en una maqueta, la filmé con mi celular, la edité y entendí cómo iba a ser todo, me fui a ensayar con los actores un par de meses. Sergio Podeley, pobrecito, ensayó todos los días. Bueno, es el que más trabajo tiene. O sea, pero Sergio es una máquina. Sergio es una máquina. Se aprendió todo el guión de él y de todos los otros personajes. Sergio es una persona que puede actuar conmigo hablándole. A todos los traté de llevar a ese terreno. Con algunos hicimos ensayos en una plaza para que reaccione a estímulos que con los cuales luego nos íbamos a encontrar, porque es tremendo decir, bueno, mira, vos vas a esperar en esta esquina. Cuando escuchás un grito, encendés la moto y salís. Y donde nos encuentres, haces tu escena. Claro. Te bajás de la moto y haces tu escena. Y si no los encuentro, búscanos. Mis respuestas eran todas, viví. Entonces, hay un punto en el que yo decía, bueno, no sé qué va a pasar, pero si logro que los actores y las actrices vivan lo que necesitamos contar y yo puedo filmarlo, va a estar bien. Es muy básico lo que estoy diciendo, pero es muy difícil de lograr. Sobre todo con este nivel de pretensión, de precisión y de relojería con la que se requería que él salga de una casa y que justo en ese momento esté pasando un auto
y que luego ese auto lo persiga y le disparen, y que luego él se esconda, ¿no? Una ambición muy grande y bueno, un poco lo logramos. Pero fue Ahora, muy difícil. me interesa saber, Cris, ¿qué cine es el que te influencia a vos? Como porque, a ver, todo lo que me estás contando, quiero que sepas que me parece en realidad que hay una innovación de una forma, ¿no? En el cine argentino no estamos acostumbrados a ver quizás en las películas que vemos, por lo general, correr un riesgo tan grande, ¿no es cierto?, como en una producción cinematográfica, pero por otro lado siento que más allá de lo que me dijiste al principio, debe estar influenciado por cierto cine que te gusta. ¿A qué referencia en ese sentido, quizás? Mira, es difícil pensar para mí alguna peli, aunque yo tengo mi Excel de referencias y de cosas que me gustan, lo llamo así, de cosas que sí, cosas que no, que se lo comparto a las personas con las que estoy en el proyecto, con tráiler y un comentario largo sobre qué puntos me gustan y qué puntos no, y dónde entiendo yo que hay una zona que tenemos que tener en cuenta para esta peli, porque para todo tengo un Excel. Eso existe. Sin embargo, si tuviera que nombrar una peli que vos digas, bueno, claro, no la hay, porque hay elementos, porque a mí me gusta mucho la acción, me gusta el policial, me gusta el suspenso, me gustan los westerns, muchísimo. O sea, yo no tengo una formación de director, no estudié cine, estudié guión con Sabrina Farji y Ramiro San Honorio. Luego Sabri, en el trabajo, fui su asistente de dirección en muchos proyectos, es mi familia, nos queremos un montón, pero no tengo una formación, o sea, no pude estudiar cine. Yo era un chabón que vivía a 220 kilómetros de acá, que quería ser director de cine, no tenía plata para estudiar cine, estudié guión, no tenía plata para venía a dedo, los días que cruzaba no comía. La primera película en la que trabajé acá, viví 1 mes y medio en la calle porque no tenía dónde vivir. Sí. No sabía que el catering era gratis, entonces me escapaba en la hora de la comida, claro, porque no quería comer y que después me lo quieran cobrar. Digo, yo no tengo plata para pagar el catering. O sea, no vine no tuve la oportunidad de emerger de una universidad, digamos, no pude tener esa formación. Entonces, cuando vos me preguntás qué películas me influencian, y yo me miraba con mi papá El bueno, el malo y el feo, claro, la terminábamos de ver y mi viejo decía, ¡pah! ¡Qué peliculón! ¿Lo vemos de nuevo? Sí, le decía yo. La empezamos a ver de nuevo, al toque, ¿entendés? Claro. Entonces, bueno, claro, hay una influencia del western, hay una influencia del policial negro, hay influencia de películas como Un oso rojo. Claro. Me gusta mucho Caetano, me gusta mucho Bruno Stagnaro, me gusta Eduardo Pinto, me gusta Loretti, me gustan, por nombrarte, directores argentinos, sí, ¿no? Sí, Cris, discúlpame, pero se nos hizo el tiempo y tenemos que terminar. Por favor. Muchísimas gracias de veras por haberte acercado hoy. Muchos éxitos para la película que se estrena mañana en Cava, en Cine Lorca, Cinépolis y también en Atlas Caballito. Así que bueno, los espero a todos viendo Gatilleros, ¿sí? A partir de mañana, de aquí con la dirección del señor Cristian P. Marchiori, que tuvimos el agrado de que nos haya venido a visitar hoy. Gracias a la agencia Raquel Flota y a Caro Andrea también, que nos permitió conseguir esta entrevista. Y bueno, quería preguntarles a ustedes, si sos un verdadero cinéfilo, bueno, entonces tenés que conocer Noir Café y Películas, ¿sí? Una cafetería y videoclub donde podés alquilar o comprar la película que se te ocurra, mientras te tomás un café y comes algo casero. ¿A dónde es? Es en Soler 4437 en Palermo, y sepan que todos los viernes hay eventos, proyecciones, música en vivo, así que bueno, péganse una vuelta por ahí. Gracias, Cris, nuevamente. Muchas gracias, le pedimos a la gente que nos acompañe en los cines a partir del jueves 12, Gatillero, muchas gracias. Nos vemos el miércoles que viene a las 6 de la tarde acá en Ingmar por la señal de YouTube de Compuchoclo Story. Adiós.